Seguimos en la tarde del Living, en la tarde de Canal 5, y vamos a hablar justamente de seguridad vial. Estamos en una temporada que ya dio arranque y que, bueno, los números marcan unos 22 muertos fallecidos en accidentes de tránsito, muchos de ellos totalmente evitables, ¿no?, por decisiones de quienes son los conductores. Así que para conversar sobre esto y también sobre prevención recibimos a Arturo Borges. Él es director del Instituto de Seguridad y Educación Vial del Uruguay, también perito. Así que gracias por estar acá con nosotros. Al contrario, gracias Juan Pablo, Alejo y a los televidentes también, por la oportunidad que nos pueden dar, que en esto a lo mejor algo se puede ayudar a mencionar, ¿verdad?, y a prevenir. Tal cual, porque creo que eso es fundamental, ¿no? La prevención, sobre todo cuando uno habla de esto, y las decisiones que se toman a la hora de estar conduciendo un vehículo, ¿no? Que eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Exactamente. La verdad que lo que estamos viendo en estos 15 días, 17 días que llevamos, es una realidad que nos está dando una lección muy importante. Que el tránsito tiene un mundo propio, distinto que el que nosotros creemos en el ámbito que nos manejamos, socialmente, por ejemplo, y que la impericia ha sido el común denominador de la mayoría de los casos fatales. Y eso es triste. ¿Qué le sucede a quien tiene que ir al lugar del hecho o tiene que investigar y después hacer un informe pericial para transmitir algo? Y es un tema que te provoca rebeldía, tristeza, porque como tú dijiste es perfectamente evitable. Llegamos arriba de los 25 fallecidos. Claro. Es un número que se da en todos los eneros. Hay un tema que es vital, es decir, las rutas son más utilizadas, hay muchos más vehículos, es decir, que cuantitativamente el parque automotor aumentó. Pero eso no tendría que ser el argumento directamente proporcional a los muertos que tenemos y a los heridos que tenemos, ¿verdad? Es decir, lo que tenemos es gente que tiene poca experiencia en lo que es la ruta y mucha gente cree que la carretera es más fácil que conducir en la ciudad. Claro. Y es contrario, ¿por qué? Porque paso al doble de velocidad que en la ciudad y si mi tiempo de reacción o yo leyera el escenario en un tiempo más rápido que en la ciudad, por ahí lo entenderíamos. Pero uno pasa al doble velocidad. Por ahí hace una hora y algo que está conduciendo, su tiempo de reacción se modificó. ¿Cuál? Por lo tanto, la primera indicación es si voy a salir a la ruta, tengo que estar entrenado, saber que la ruta mata, no hiere, por el impacto que uno recibe a alta velocidad, que la resistencia del cuerpo humano tiene un límite. Claro. Pero a veces ni nos conocemos nosotros, cuál es nuestro propio límite. Entonces, por ahí también hay un combo importante. No hacemos una simbiosis máquina-ser humano y ver cuáles son los límites de uno y del otro. Arturo, en la jornada de hoy UNACEF dio las cifras de los primeros 15 días del 2023, relacionado también a la cifra del 2022, un año que estaba marcado también saliendo de la pandemia. La diferencia es de un fallecido menos en este año con respecto al año anterior, es 23 fallecidos en 2022 y 22 en el 2023. Hay una percepción de que parece que hay más accidentes. ¿Es efectivamente así o mayor cantidad de fallecidos, pese a que las cifras son menores quizás en este 2023? ¿Tenés la misma percepción? La percepción es que tenemos muchos más siniestros, muchísimos más siniestros. Enero siempre marca el nivel de la estadística anual, sí, todos los años. Lo que nosotros creemos es que deberíamos reducirlo, pero por otro lado tenemos vehículos que andan mucho más rápido, conductores que no están bien formados, o sea, poco se conoce o se tiene como formación antes de ponerse frente a un volante, y esto es un elemento clave. Hoy hablamos de la impericia, hay dos tipos de ignorancia. Uno, de conocerse el individuo qué límites tiene, y la otra, los límites de una tecnología que hoy se le ofrece al público en sociedad y el individuo piensa que por los airbags, por el ABS, el control de tracción o la frenada automática en la distancia de seguridad, eso se compró un acorazado alemán. Y no. Claro. ¿Por qué? Porque las marcas más importantes que estudian la siniestralidad y la seguridad de los vehículos te dicen a partir de los 90 km por hora, todos los elementos de seguridad pierden eficacia. Claro. Pero nosotros que pensamos al revés, tengo un vehículo con mayor tecnología, siglo XXI, carretera siglo XXI, leyes que hay un concepto del siglo XXI para aplicar como la dinámica que el mundo está cambiando y los conductores
manejamos como en el siglo XIX. ¿Tiene que ver con este incremento de personas transitando en las rutas, producto de, obviamente, la temporada de verano? Ese incremento en el mes de enero, ¿a qué se debe? Se debe a que la gente ha salido toda junta. Hacemos una especie de catarsis con el volante. Estamos percibiendo una agresividad que antes no teníamos, quizás antes de la pandemia. Vemos ¿Al volante? Sí, vemos mucha agresividad. Y cuando uno va a otros países y participa de congresos y habla con gente que sabe más que uno, te dicen, y el tránsito es la caja de resonancia como vive una sociedad. Y si tenés una sociedad que tiene vicios de enfermedad y tenés 3 a 4 muertes por ajuste de cuentas, es imposible que esa agresividad no se traslade a un sistema. Claro. Porque se copia. Es decir, lo que tenemos hoy, lo que estamos viviendo en el tránsito, son los vicios de un tema que, bueno, ya nos saludamos distintos, nos juntamos distintos, desconfiamos del otro. Y esto es un elemento clave. La gente, por suerte, va evolucionando, puede tener acceso a los vehículos de una manera más fácil, a créditos, todo, pero la gente no empieza a informarse. Claro. El individuo cree que como le enseñó el padre, como le enseñó el tío, ya está en condición de hacerlo. Y hoy, si el individuo no sabe leer el escenario y dentro del escenario no percibe el riesgo que está corriendo, hay un elemento fundamental. No logra tomar decisiones a tiempo. Y un segundo, como venimos hoy en la ruta, son 28, 30, 40 metros que si lo perdió, ya no controla absolutamente nada. Tal cual. Porque muchas veces también se habla del concepto de pérdida de dominio, ¿no? Que eso no nos excede de responsabilidad, porque justamente, ¿por qué se da esa pérdida de dominio? Y bueno, eso como sale en los medios, claro. Perdió el dominio el vehículo y se dio contra algo o se despistó, uno cree que la causa es la pérdida de dominio. Ahora, la pregunta desde el peritaje es, ¿en qué momento tomó conciencia el conductor que perdía el dominio de la máquina? Y esa es una de las claves. Tal cual. ¿En qué momento tomó conciencia? ¿Verdad? Porque hay veces que en los peritajes y en los informes periciales, entre 3 o 4 segundos, cuando uno lee el escenario y trata, después que interviene policía científica, y uno trata de buscar algo fundamental. Sabemos el cuándo, la hora, sabemos dónde ocurre, sabemos cómo es, cuál es la tipología, por alcance, frontal, frontolateral, sabemos lo que ocurre, pero hay algo que es lo que hay que investigar y a veces es más difícil que un crimen, que es el porqué. Claro. Ahora, cuando uno estudia en el escenario el porqué, lo que entiende que previamente a eso hubo una conducta totalmente errónea del conductor. Aparece quizás hasta un celular, por ejemplo. El celular, el alcohol, distracción, exceso de velocidad inadecuada. O sea, hay muchos factores. Cuando uno dice el factor humano es la causa principal y hoy estamos, como decía Alejo, o decías tú, ¿me interesan 24 muertos? ¿Le interesa a la sociedad? Nosotros tuvimos la semana pasada algo que tomó como una especie de estado de conmoción pública, ¿no es cierto? Al otro día tuvimos 4 muertos. Sí. En carretera. Sí, de un accidente 3. ¿Y qué nos importó? Entonces, hoy tenemos tanto, mañana volvemos a repetir. Claro. Y dentro de las mismas causas. Entonces, ¿cómo puede ser que la gente está viendo en los medios, que son importantísimos ustedes, lo que está ocurriendo y mañana el individuo provoque para sí mismo o para otro lo mismo que escuchó o hace una semana de lo que se viene hablando? Es curioso, ¿verdad? Sí, sí, tal cual. Hay una serie de medidas que se pueden llegar a aplicar. Por ejemplo, la Intendencia de Montevideo brindó hace muy poco tiempo algunos datos del resultado que dio los radares que están establecidos en diferentes partes de la vía pública y al mismo tiempo su consecuencia positiva en los siniestros mortales, por ejemplo. Esa es una, más allá de la cuestión fiscalizadora, el hecho de que somos hijos del rigor y a veces que haya un radar hace que bajemos la velocidad y se puedan prevenir accidentes fatales. ¿Es una de las medidas necesarias? Es decir, ¿es necesario más radares? ¿Es necesario mejor señalización? ¿Cuál es la medida justa para intentar para intentar de bajar los accidentes y los fallecidos? Mejor educación. Nos falta educación, nos falta formación. ¿Sabe el individuo? La primera respuesta cuando se pusieron los radares, y ahora hay muchos más, ¿cuál es la primera respuesta de la sociedad? Tiene un fin recaudador.
perdón, uno que tiene la experiencia de que sabe lo que es un golpe a 90 kilómetros por hora, yo tengo que decirlo con todo respeto y se respetan todas las opiniones, el radar recauda gente, recauda vidas. Claro. Esto es clave. Pero no solo acá, en el mundo entero. Nosotros hace un par de meses tuvimos la oportunidad de hacer un viaje y nosotros estamos conectados con la Universidad de Valencia, ¿no? Sí. Y vamos a dar un curso a partir del 6 de enero que es para formar formadores, aquellos que están enseñando a conducir, con un certificado de la Universidad de Valencia, por primera vez en la historia en Latinoamérica. En Uruguay está incluido en esos 14 o 15 países que nosotros representamos, más Portugal y España. Y resulta que hacemos unos tramos en carretera en Europa y el radar es por tramo. El primer radar te toma la velocidad y el segundo está 30 kilómetros más adelante y te toman el tiempo que llegaste. Claro, si vos metés más de 20 minutos, que es lo establecido, ya es porque sale fuiste la a una foto velocidad. 800 euros. Claro. Ahí el tema es un tema de educación. Acá en Uruguay es represión. Creo que hay una diferencia de conceptos muy importante. ¿De dónde surge? De la fiscalización. En Europa, Estados Unidos, del Ecuador para arriba, no te perdonan absolutamente ni pisar una línea amarilla. ¿Por qué? Porque la gente sabe que va presa. Acá nos imaginamos que vamos presos y después, cuando vemos las consecuencias, nadie piensa en el contexto jurídico. Obviamente que lo más importante es que salvar vidas. Pero cuando tomemos un plástico, creemos que ese plástico es un título de grado y que a partir de ahí, toda la vida, yo voy a ser el mejor conductor. Si no hay detrás fundamento técnico, teórico, tú vas a sacar una licencia, la primera en Brasil, 40 horas de teoría, 40 de práctica, 6 nocturnas, con registro biométrico. ¿Querés sacar un camión o un ómnibus? 140 horas en una universidad. Claro. En Chile pasa algo parecido, pero con más horas, 160 horas. Ellos que son los tontos y nosotros somos los vivos. Claro. Acá hay un concepto de que conducir donde tú ya tengas cierta habilidad frente al volante, destreza, ya te permite, y te compraste el auto, sacaste la libreta ayer y salís a hacer carretera. Perdón, en Europa te dan esa licencia, no puedes salir a carretera porque la velocidad máxima es 80 kilómetros por hora y te ponen un individuo adelante durante 2 años para ver cómo funcionás. No, el individuo no se va después de que sacó la libreta, la licencia de conducir a hacer autopista porque está reglamentado y tiene un tope de velocidad, el alcohol es 0 durante 2 años y tiene que viajar con otro que tenga experiencia. Si eso lo pedimos acá, la gente sería una protesta general. Entonces, el radar es otra de las cosas que la gente no entiende para qué está. Conmigo y con muchos conductores, no hacen un peso. Y el dato que tú dijiste, Alejo, es así. Y dieron los millones de pesos que habían recaudado en 1 mes y medio. Es increíble. Pero, y además, dijeron dónde estaban. Hay carteles. ¿Eh? Están los carteles Dijeron dónde estaban. Están los carteles. Durante 1 mes salieron en los medios y dijeron que iban a hacer una prueba para saber cómo era el tránsito, si valía la pena en ese lugar que los ingenieros habían estudiado. Y recaudan 3 millones y pico de pesos. No puede ser. Hay algo que funciona mal. Hay algo que estamos haciendo mal, que no entendemos. Y esta es la clave. Falta educación. ¿Sabe la gente qué significa un cartel de pare? ¿Sabe la gente el color amarillo en la carretera? ¿Cuál es la velocidad máxima que permite? ¿Sabe la gente cuando aprieta el freno las leyes físicas que se interrelacionan con esa dinámica? ¿Sabe la gente cuando empieza a llover qué es lo que sucede en el plano de la vía con las primeras gotas? ¿Sabe la gente por qué hay que dejar distancia de seguridad? Ellos creen que son normas. Yo, a esta altura, lo digo con respeto, yo creo que la gente cree que la fiscalización está para nada más que para recaudar. Claro. Y la fiscalización cumple una función. Si el conductor se siente vigilado, cumple, como tú dijiste. Somos hijos del rigor, es triste. Porque además también hay decisiones, por ejemplo, ¿no? En algunos lugares donde la máxima es 90. Pero es 90 según lo que esté pasando en el exterior, externamente, el clima, digo, un montón de factores, ¿no? Porque también ahí está justamente la educación del conductor, de qué decisiones tomás. Porque 90, el cartel está todo el año, en todo momento. Esa es muy buena pregunta. La gente no sabe cuál es el significado de las distintas franjas que ponen como límite. Que eso es una velocidad máxima en condiciones óptimas. Claro. Que el ingeniero toma en cuenta coeficiente de rozamiento, lo que se ve en línea recta y
condiciones de población, etcétera. Pero cuando uno pregunta a un conductor cuál es la velocidad máxima permitida en ruta y te dice 90, no, eso es lo que dice la ley. Claro. Pero ¿es para andar siempre a 90? No, porque en la noche no es 90, si hay mucha gente no es 90. ¿Por qué? Porque esos carteles lo que marcan son condiciones óptimas, pero si sucede un siniestro de tránsito y tú decís que venías a 90, es posible que a lo mejor con un hecho fatal, la Fiscalía y la Policía Científica diga, el cartel dice 90, pero las condiciones no dan para más de 50. Claro. Por lo tanto, ¿cómo se imputa? Imprudencia, negligencia e impericia. Es un tope de velocidad máxima, pero la máxima permitida es aquella que te permita mantener el control del vehículo y evitar todos los siniestros. O sea que eso es una referencia, pero no puedes ir a 90 en condiciones que a lo mejor está lloviendo, la niebla, otro factor adverso, porque los topes de velocidad máxima son topes marcados en condiciones óptimas. Y eso tampoco muchas veces es de conocimiento de la sociedad. Si acá se puede ir a 90, o te dicen, ¿por qué acá me obligan a ir a 45? Estoy de acuerdo que hay veces donde uno tiene muchas señales diferentes de velocidad. Estoy de acuerdo. Pero hay un factor que hablábamos inclusive con un compañero de ustedes antes de cámara. Nuestras rutas, tenemos velocidad de 90 km por hora, que del Ecuador para arriba son autopistas. Porque en Europa, a partir de 70 km por hora, se considera alta velocidad. ¿Qué problema hoy tenemos? Y es un consejo para dar. Señores, nosotros tenemos los animales, los ciclistas y los peatones cruzando al nivel de un vehículo que anda a 110. Y tenemos que tener la precaución de que hoy nosotros, esas velocidades, tenemos gente que está cruzando al mismo nivel que voy yo, a 110 o a 150. Sí. Entonces, no tenemos nosotros diseño de las rutas como para andar ni a 90 km por hora. Claro. Porque tenemos 7,20 metros, no hay posibilidad no hay margen al error, y esa tecnología de los vehículos hace que el individuo crea que va en un tanque de guerra y que la tecnología va a suplir los errores que cometas. No va a pasar, porque el auto autónomo totalmente no existe. Total. No existe en el mundo. Las pruebas que se hacen todavía no se ha descubierto cuál es la neurona mediante la cual el individuo aprende a conducir. Por eso que hoy todavía aquellos que están haciendo el auto autónomo tienen un límite. Hoy un robot no puede conducir. ¿Por qué? Porque no se le ha logrado poder meter a un robot lo más importante que tiene un conductor, que es la emoción. Claro. Y es lo primero que hay que controlar. Cuando salís a carretera, lo primero que tenés que controlar son tus emociones. Y la velocidad es un elemento que genera adrenalina, y si me compré este coche y el velocímetro dice 280, no voy a andar a 75. Claro. Ahí hay un punto importante también. Y con respecto, se ha polemizado justo, ya que hablas de velocidades sobre los 90 km por hora, algunos interpretan de que debería ser más. Vos decís que 90 km por hora ya es mucho para el diseño que tenemos en nuestras rutas. ¿Cuánto debería ser? No, yo creo que lo que está marcado como tope de velocidad es correcto. Bien. Y uno analiza las rutas. Pero es lo que dije ahora, nuestras rutas pasan por el medio de los pueblos. Claro. Es decir, ¿cómo se construyó nuestra carretera? ¿Cómo viene la historia? La historia de nuestras rutas fueron construidas encima de la huella de la carreta, 1830. Y hoy tenemos rutas que pasan por el medio de los pueblos, de las ciudades. Sí, la interbalnearia, sin ir más lejos. Y la interbalnearia de nosotros es la avenida principal que tiene la costa. Claro. No es una ruta. No, Y lo tomamos como ruta. Y no es ruta. Eso es la avenida principal que tienen los pueblos. Así, Trinidad, Durazno, Minas. Nosotros tenemos que saber que la alta velocidad es un elemento... No voy a decir que todas las velocidades producen los casos fatales, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que a mayor velocidad, menos posibilidad de vivir frente a un golpe. Porque tu cuerpo no aguanta una desaceleración de 90 a 0 sin que tengas consecuencias. Entonces hoy tenemos gente en silla de ruedas, muertos, gente con discapacidad permanente por el resto de su vida. Y hay una discapacidad que la gente no piensa antes de subirse al auto. ¿Sabes cuál es? ¿Cómo volvés a dormir después de que protagonizás un hecho? No, tal cual. En tu vida. Porque la huella de un siniestro de tránsito, dicen los psicólogos, y nosotros lo practicamos en nuestra escuela, que viene gente a ver cómo hace para perder el temor de volver a conducir,
la huella de un siniestro de tránsito es indeleble. Ahora, claro, nosotros nos subimos a un auto y no pensamos que vamos a chocar. Nadie lo hace, si no, no nos subiríamos. Sí, sí. Pero pasa. Es lo que estamos viviendo, pasa. ¿Cómo es que no aprendimos que en enero del año pasado tuvimos tanto? Enero del año pasado fue brutal. Sí. Pasamos los 40 y pico de muertos en el mes. Fue tremendo. Enero, febrero y marzo fueron meses que dispararon la estadística, ¿no? ¿Cómo es que no aprendimos nada? Ahora lo que hemos visto. Bueno, ¿hay alguien que se pone el cinturón de seguridad en el ómnibus de larga distancia? Claro. Nadie. No, ¿por qué? Porque no tenemos una ecuación de la escuela que le diga, en todos los casos el cinturón salva vidas. Y aunque usted vaya en un vehículo del siglo XXI, el cinturón salva vidas. Claro. Arturo, tenemos que ir cerrando la nota, pero no quiero cerrarla antes de preguntarte por dos casos que marcaron la agenda de noticias en los últimos días. Uno tiene que ver con el accidente de Manantiales, que se dio en la Ruta 104, y el otro con el ómnibus de Copsa, que se dio en la Ruta 9 o Ruta Interbalnearia allí. En Ruta Interbalnearia fue, perdón, en Ruta Interbalnearia. Sos perito de accidentes. ¿Tuviste la oportunidad de ir, de analizar? ¿Cuáles son las conclusiones que sacás rápidamente de estos dos casos? Sí, lo hicimos por motivos propios, para saber y conocer un poco más esto, porque uno siempre aprende en esto y se va modificando. El tránsito tiene una dinámica brutal y en los dos casos hay un error en la toma de decisiones. Sea influencia social o sea influencia de factores exógenos como el alcohol o la droga, el individuo no ha sabido controlar lo que estaba haciendo. Es decir, ahí es donde tenemos esas conductas que dijimos hoy, que son conductas erróneas y además totalmente desagradables, ¿no? Y eso es lo curioso. Si yo percibo que puedo correr un riesgo, ¿por qué no tomo la decisión a tiempo? Tal cual. Después, arrepentirme, el arrepentimiento no sirve. Además tenemos vidas, ¿no? Que son inconsumibles. En el caso de Manantiales, ¿está claro las responsabilidades? No aún, no aún. Nosotros tenemos una opinión en cualquiera de los dos casos que tú mencionaste, no la reservamos, porque la justicia todavía sigue trabajando, por respeto inclusive a las víctimas, pero hay una falta de control de la propia emoción de la toma de decisiones. La percepción del riesgo, lo que tú dijiste, Juan Pablo, al comienzo. ¿Cómo tomamos decisiones? Si el individuo no percibe el riesgo, no toma decisiones. Clarísimo. Y esta es la clave. Cuando nos preguntan por qué hay accidentes, la gente tiene una bajísima percepción del riesgo. Y esta es la clave. ¿Por qué chocamos? Poca información, no conocemos las reglas, creemos que las reglas están, o no estamos convencidos que sirvan para algo, y ahí es donde está la clave. Nos falta formación. Necesitamos más leyes, tenemos de sobra. Necesitamos más control, ¿verdad? Y que la gente aprenda qué significa, como hablamos hoy, la cartelería, la normativa o la respuesta mecánica cuando uno supera las leyes físicas con las cuales viene interactuando. Clarísimo. La verdad, Arturo, quedó clarísimo y sobre todo esta falta de educación, ¿no? Así que nos queda un trayecto largo. Y sentido común. Y sentido común, el menos común de los sentidos. Claro, ahora uno puede decir, ¿cómo puede ser que no tengamos sentido común? En el tránsito hay que educarlo. Hay que educarlo. El sentido común no se trae como por ósmosis. Claro. No es un tema que se trae de la cuna para el tema del tránsito, porque además vivimos en una sociedad machista que el individuo se pone frente al volante y se cree que es Dios. Se cree que erróneamente. Absolutamente. Arturo, muchísimas gracias por tu tiempo Juan, y toda la información. Al contrario, gracias a ti, Juan Pablo, Alejo, por esta oportunidad. Muy bien, nosotros